Estamos aquí reunidas, Ana, Rosy y yo. Venimos a daros una información o a resumir un poco cómo ha ido el Congreso Internacional del Lipedema, al que hemos asistido en Roma. Han sido muchos días muy intensos con montones de ponencias de solo expertos en lipedema, solamente gente que trabaja específicamente, científicos, laboratorios, nutricionistas, terapeutas, cirujanos, endocrinos, ginecólogos, todo gente que realmente se interesa en profundizar, ¿no?, de dónde viene la enfermedad, qué podemos hacer, qué sabemos hasta hoy. Y bueno, como no ha habido tantísimas ponencias, nos hemos repartido un poco la información. Rosy ha estado obviamente atendiendo lo que son terapias descongestivas, Ana todo el tema de nutrición y yo específicamente cirugía, pero hemos puesto en común muchas cosas. Y hoy os vamos a hacer un resumen para que sepáis qué hay de nuevo. Así es. Ana, vamos a empezar contigo porque en el tema de nutrición hay dos novedades muy importantes, ¿no? Una que todo el mundo está preguntando y quiere saber, y es el tema de los agonistas de GLP-1. Pues sí, esto nos lo están preguntando todo el tiempo, hay gente que está esperando este vídeo por esto. Sí. Y bueno, los agonistas de GLP-1, básicamente hay una droga que se llama tirzepatida, que se utiliza, bueno, con el nombre comercial, que es mejor que hablemos porque yo soy la voz del pueblo y necesito que me lo digas. ¿Cuál es el nombre comercial? El nombre comercial es Mounjaro. No tenemos ninguna interés con ninguna de las marcas, pero bueno, hay que saber diferenciar porque hay otras, ¿no?, como Wegovy y otras marcas comerciales que no utilizan Ozempic, exacto, que tienen otra droga base. Otro mecanismo de funcionamiento. Bueno, el mecanismo de funcionamiento es bastante parecido porque son agonistas de GLP-1, que la GLP-1 lo que hace es inhibir el apetito de alguna manera. Entonces, baja bastante la ansiedad, controla el deseo por comer, en fin. A mí me salen 1000 preguntas ya, ¿eh? O sea, es todo para un podcast completo. Sí, o sea, sí, el tema es muy extenso y hay muchísimo para hablar, pero yo quiero comprimiros un poquito porque todo el mundo está sí o no. La respuesta es, como siempre, depende. Entonces, y sobre todo con mucha conciencia, porque a día de hoy presentaron hicieron bastantes presentaciones al respecto, especialmente de Brasil, donde hace tiempo ya, que tú ya sabes, se utiliza. Y bueno, incluso todo lo que vemos que nos están presentando de ahí es experiencia clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay pruebas contundentes, no hay ensayos clínicos en donde podamos ver realmente el efecto del antes y el después y las consecuencias, ¿no? Específicamente en pacientes con lipedema, porque estas drogas se empezaron a utilizar para control de peso y también para diabetes. Entonces, sobre todo diabetes. Sí. Y entonces ahora hay algunos estudios que aparentemente, de hecho salió una revisión narrativa hace unos días, que ya os diré, en la Revista Internacional de Ciencias Moleculares, salió el 5 de noviembre. Es un estudio, exacto, cuando estábamos en el Congreso, precisamente. Es de Diogo Pinto da Costa Viana. Y entonces lo que está hablando de una serie de estudios que podrían tener relación y que nos podrían ayudar a entender esto. Pero primero tenemos que entender que el lipedema no es solamente una enfermedad del tejido adiposo, también hay implicación a nivel de fibrosis, el tejido se endurece, duele, y entonces ahí es donde está la diferencia aparentemente del Mounjaro o, tirzepatida. Exacto. O sea, actúa sobre la fibrosis del tejido graso. Sí, aparentemente hay una acción directa sobre la grasa visceral y además sobre la zona que está afectada por fibrosis. ¿Por qué tenemos cierta sospecha? Porque los resultados son evidentes con las pacientes, pero también, sobre todo, se han visto estudios de fibrosis a nivel de corazón y a nivel de hígado, ¿vale? También, dime. Pregunta importante, porque claro, cada cual a lo suyo. Yo lo que he escuchado es todos los riesgos o efectos secundarios que también aparecen, incluso estéticos.
Exacto. Pérdida de masa muscular, no me acuerdo si a nivel óseo también. Sí, puede ver, porque claro, como no tienes ganas de comer, entonces hay que ver qué es lo que eliges. No, o sea, una persona... Tanto más importante la dieta cuando estás utilizando, ¿no? Esta es la clave al final. Cuando utilizas estos productos es mucho más importante lo que estás comiendo. Sí, sobre totalmente. todo porque no vas a comer lo mismo. Entonces, claro. Lo que vas a comer hay que ser una alimentación pues pautada para la específicamente. Exacto, sobre todo que sea rica en proteínas y también a veces habrá falta algún tipo de suplemento. Vale. También os digo, por favor, entender que esto no es algo definitivo ni estamos como muy en pañales todavía, ¿vale? O sea, de hecho, en Brasil, hablando con las especialistas en el tema, me comentaban de distintos sitios, ¿no? Porque estaba hablando con gente de distintos sitios de Brasil y están utilizando microdosis, ¿vale? Aquí yo veo que ya están empezando con 2,5, después pasan a 5, además del pastizal, porque vale mucho dinero y no lo cubren. Pero va siempre recetado por un médico, ¿no? Va siempre o sea, es un medicamento con sí. receta y siempre tiene que haber una exploración, análisis. Otras cosas que han estado hablando que a mí me interesan mucho tiene que ver con lo de la preparación para la cirugía, ¿no? Algo que nosotros hacemos ya en nuestro protocolo desde hace 3-4 años. Sí. Y cada vez hay más cirujanos y cirujanas fijándose en este tema, ¿no? Preparar a las pacientes para la cirugía. Porque es una cosa grande. Fantástico porque, primero porque nos están dando espacio también para los que trabajamos con terapias manuales sobre todo, y antes de después de la cirugía y ahora como para preparar en el tratamiento conservador. Y me parece súper interesante porque allí hemos estado viendo cosa que yo ya hago hace muchos años, que ya allá afuera ya se usa bastante, aparte de todas las terapias manuales, porque yo soy fan de lo que es manual. Yo creo que con mis manos yo puedo ayudar a movilizar los líquidos, aliviar el dolor, traer ese bienestar. Y también utilizo algunos recursos de electroterapia, que es el láser de baja intensidad. En este caso el ILIP, que es una luz infrarroja, que se aplica ahora en este caso en la muñeca, donde va a estar liberando esta irradiación vía sistémica. En el preoperatorio me ayuda a oxigenar la sangre de la paciente para que atraviese la intervención con menos inflamación en su cuerpo, y en el posoperatorio, mientras estoy trabajando, haciendo toda la terapia de drenaje, me está ayudando también a regenerar la sangre, ¿no? Las células, y eso pues le da más energía y ayuda a que la recuperación sea más rápida. Y es cero invasivo, o sea... Exacto, sobre todo eso, que es cero invasivo, y me encanta porque es algo que ya utilizo hace muchos años allá afuera. Yo soy de Brasil y es verdad que vale comentar que ha habido bastantes estudios de brasileños ahí y hablaron mucho de la fotobiomodulación. Estoy convencida de que dentro de poco aquí en Europa también estarán introduciendo. Y aquí se ha usado sobre todo en anti-aging, en medicina estética, por su poder regenerativo. Claro, efectivamente. Y las luces, ¿no? Dependiendo del color de la luz, va a tener una acción. Del espectro de la luz, ¿no? Exacto, va a tener acción en un tipo de tejido, antiinflamatorio, antibactericida, y en este caso nos ayuda a trabajar desinflamando, ¿no? Con esa intención antiinflamatoria. Y estoy muy contenta por eso, porque es algo que ya vengo haciendo hace mucho tiempo y es lo que hemos hablado entre las tres. Fue una confirmación de que lo que estamos haciendo realmente va por muy buen camino. Ya, esto no suena muy humilde, pero ya lo voy a decir yo. Pero es cierto que estamos en el más alto estándar, o sea, nuestro protocolo pre-quirúrgico y post-quirúrgico cumple, no cumple, es que está a la altura de todos los niveles. El nivel mundial, digamos. Tanto sea en medicina pública, como es el caso de, por ejemplo, en Alemania, a nivel universitario, como en casos privados, tanto en Estados Unidos, aunque algunos cubren mutuas y tal, como en Brasil. Vamos, esto nos ha llamado a todos la atención porque en el congreso que hemos estado, de 800 participantes, me sentí en casa. Ya, 200 y pico brasileños interesados en todas las áreas, porque allí es como tratamiento completo. Se trata multidisciplinario, y aquí es lo que conseguimos hacer las tres, y es una confirmación. O sea, es una confirmación de que vamos por buen camino. Los más cientistas, los estudiosos, todos
estaban de acuerdo de que hay que tener este pilar, ¿no? Y el intercambio de información y la confianza de que el que está trabajando antes de operar conoce cómo va a ir la cirugía, conoce a la paciente, habla con el cirujano, ¿no? Yo luego, en nuestro caso, por ejemplo, te informo, mira, va a venir esta paciente, hemos hecho esto, hemos sacado lo otro, ha habido tanta fibrosis, tanto sangrado. Hombre, la paciente no tiene ni que preocuparse, ni que llevar una información que quizá ella misma, en ese momento sobre todo, le supera. Cuando tú le dices, no te preocupes, que ya está hablado con tu dietista, la dieta posoperatoria ya te la ha enviado antes de operar, igualmente los drenajes, la suplementación, esta coordinación es el estándar hoy en día a alto nivel del tratamiento del lipedema, ya sea conservador, sea quirúrgico. También hemos visto muchos estudios, ¿no?, que están empezando, sobre todo a nivel laboratorio, ¿verdad? ¿Os habéis fijado? Al menos en cirugía hablaban también de cómo puede influir, bueno, de todo lo que tiene que ver con vascular. Tenemos que integrar y mover un poco a los vasculares, a no dar por supuesto que está todo bien, porque el ecodoppler no tienes variz o no tienes un trombo, sino que hay que mirar en la etiopatogénesis, está la mala circulación, está... Bueno, volvemos a un tema que a ti te interesa muchísimo, que es la hiperlaxitud, ¿no? Todo el tema de la patología del colágeno y la elastina, que al final relaciona un poco con el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿o no? Sí, porque hay un estudio muy interesante de Eletra Fiengo, una fisio italiana, que está yendo por el camino, por un camino diferente, ¿no? Porque está hablando de los trastornos del tejido conectivo. Porque no podemos centrar al lipedema solamente, quedarnos con el concepto de que es una afección de la grasa que se acumula en las extremidades, eso ya es del pasado. Sí, exactamente. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay muchos síntomas multisistémicos y que forma parte de un síndrome un poco más grande, ¿vale? Porque que el hecho de que no respondas, ojo, porque esto también lo dijo Eletra y me parece súper interesante, que el hecho de que en el test de Brayton que se hace para saber si eres hiperlaxa, ¿no?, que te empiezan a hacer pruebas así de ver qué pasa con tus dedos y tal, que no respondes a eso, hay que tener en cuenta que al tener lipedema también hay fibrosis, entonces probablemente no puedas tener la misma elasticidad que una persona que tiene Ehlers-Danlos y que no tiene lipedema. Entonces es interesante ver esta hiperlaxitud porque hay una deficiencia en el colágeno de las pacientes con lipedema que tiene que ver con esto de un tejido conectivo que es laxo. Entonces esa laxitud puede estar a nivel de permeabilidad intestinal, a nivel de incluso vascular, linfático. Exacto, porque hay más permeabilidad de las venas y de las articulaciones completamente laxas. En algunos casos hay diferentes grados, por supuesto. No es que no sea, que al no ser flexible, no, a mí no me toca, no. Probablemente tenga que ver con algo más interno, ¿no? Vale, pues esto también explica por qué tantas pacientes con lipedema comparten rasgos de hiperlaxitud, de disautonomía o incluso TDA. Entonces, todo tiene que ver con ese tejido conectivo laxo y ese sistema nervioso que está trabajando para el doble para poder compensar. Hay que tener en cuenta que ya no vamos a pensar en el lipedema como una enfermedad del tejido adiposo, nada más, sino como una patología del tejido conectivo, de un trastorno sistémico del tejido conectivo, y entonces a partir de ahí va a cambiar completamente la manera de diagnosticar, de tratar y de acompañar a las pacientes con lipedema. Y esto es lo que hemos comentado esta semana, ¿no?, que hace mucha ilusión ver que la gente que realmente se dedica a esto ya parte de esta base, ¿no? Nosotros ya no hablamos, bueno, nosotras ya hace años que no hablamos de esto como la grasa de las extremidades, o sea, es muy anticuado cuando se quedan los manuales, ¿no?, de hace 10 años o 8 años y te quedas solo con esa primera idea de que, bueno, es que hay un volumen en las piernas y diferencia entre obesidad y lipedema. A ver, la diferencia está en la inflamación, está clarísimo. Es verdad que la obesidad también tiene un trastorno inflamatorio, pero no tiene nada que ver la grasa visceral y la inflamación sistémica de la obesidad con el trastorno del lipedema, que sabemos que afecta al tejido conjuntivo y el tejido conjuntivo conectivo, como tú bien has dicho, ¿no?, vasos linfáticos, articulaciones, intestino, todo eso puede estar inflamado. Claro, a la hora, o sea, por un lado está muy bien porque los médicos que se dedican a ello ya tienen esta visión, a mí me encanta, sobre todo porque así los cirujanos dejamos de diagnosticar
y de informar a las pacientes sobre cosas que en realidad afectan a toda su vida, ¿no? Porque sabemos que de momento es crónico, no tenemos ni la cura, ni el origen real de esta enfermedad, pero sabemos que se tienen que ocupar endocrinos, cirujanos vasculares, ginecólogos, médico de cabecera, ¿no? Y de todo esto había en el Congreso, aparte de... Sí, es verdad, había de médicos. un gran número de brasileños que hemos visto que ha sido como el país invitado, nos ha encantado, ¿no? Tú estabas como en casa, ¿verdad? Yo como en casa. Pero sí. bueno, tú ibas de representante de nuestro España, país, de por España. supuesto. Sí, a ti La te única queremos aquí. terapeuta Es verdad, que ha es- estado, ¿no? de haciendo terapia manual desde España, la única dietista especializada en lipedema desde España. Sí, porque Éramos- es lo que decíamos, que ahora todo el mundo habla del lipedema y también Todos son trabaja con expertos. lipedema, pero de especializarse Sí. habíamos pocos. Ahí hay, es que claro, experto significa no que tengas un título que no existe, sino que tienes experiencia demostrada en este tema. 4 cirujanos éramos, una terapeuta, una dietista y gracias a Dios 7 médicos rehabilitadores Eso sí, súper sí. expertos. Que además me llamó la atención porque son todos del servicio de Público. salud pública. Que Público. tanto que nos quejamos, pero Sí. al final ellos tienen intenciones y ganas de aportar algo y de Sí, hecho sí. han presentado 2 estudios también hablando de comorbilidades Que y demás. coincidían mucho además con los resultados que nosotras hemos presentado de nuestro estudio, bueno, de nuestra recopilación de datos de 154 pacientes, que no son pocas, o sea, Muchísimo. ha habido gente presentando 5 casos y ya es suficiente como para tener una evidencia. Imagínate nosotras que tenemos 154. 154 pacientes de los últimos 2 años. Imagínate. Analizando tanto sus datos personales como sus comorbilidades, los tratamientos que han seguido, su estatus hormonal, etc. ¿Y por qué hemos hecho esto? No es porque tampoco nos vayamos a dedicar a hacer estudios científicos, pero sabemos que eso afecta tanto a tu tratamiento como al mío. Todos. Afecta a la cirugía, saber ¿no? todo el backup de la paciente, todo lo que lleva a la hora de diagnosticar y a la hora de tratar. Es otra cosa que me ha hecho mucha ilusión en este congreso y es ver que no cada vez más, sino que el que se dedica a esto sabe que la cirugía del lipedema no es una cosa pequeña, no es una liposucción que yo también hago, ¿no? Yo también hago lipedema, no, o sea, o te dedicas a esta enfermedad o no. Yo también me he formado en quemados, pero no hago quemados porque es una especialidad en sí y has de estar teniendo experiencia y estar a la última. Pero en el caso Siempre del lipedema... recuerdo que me dijiste que en Alemania, que es donde tú has estudiado, donde te has formado, que exigen para poder operar lipedema o para poder ser un cirujano experto en lipedema, tener, aunque sea 150 casos o 50 Sí, ¿no? al año. Esta es según la guía última del 2025 que han sacado ellos para poder decidir quién puede tratar el lipedema. A la hora de la cirugía tienes que haber o asistido, o sea, como ayudante, por decirlo así, de un cirujano principal que tenga realmente experiencia demostrada, mínimo 150 casos, y tú como asistente, mínimo 50 casos. Como un piloto de avión. Claro, son horas de vuelo, son horas de vuelo. O sea, ¿tú cómo vas a saber lo que hay que hacer viéndote un vídeo? Claro, y claro, sí. hoy te venden que si tengo un cursito online de lipedema, tengo un máster de no sé qué de lipedema, eso no existe. Experiencia clínica, práctica. Experiencia clínica, conocer pacientes y estar leyendo, informándote, asistir a los congresos, intercambiar información con otros compañeros de otros países. Y bueno, hemos tenido oportunidad de ver no solo los brasileños, sino americanos, alemanes, cómo trabajan. Y hemos visto que hay, yo diría, no diría 2 escuelas, pero hay como 2 formas de tratarlo a nivel quirúrgico, ¿no? Me pongo a hablar de la cirugía porque, claro, es lo mío. Pero a mí me interesa ver cómo se está trabajando en otros países en la cirugía del lipedema. Realmente al mismo estándar que el nuestro, pero hay como 2 visiones. Una es como la puramente reconstructiva, que es la que se lleva a cabo en el sistema de sanidad público, por ejemplo, en Alemania, donde muchos cirujanos están diciendo que para ellos la prioridad, es obvio que es para todos, es devolver la movilidad, vaciar, ¿no? Descargar al cuerpo de todo ese peso, de esa pesadez y ayudar a que se vuelva a poner en marcha. Obviamente esta es prioridad casi siempre en medicina, ¿no? Los seres humanos tenemos que movernos. Pero
digamos que ellos renuncian un poco al aspecto estético en estos casos, porque también son casos muy avanzados. Esto nos une también luego, que podremos explicar sobre nuestro estudio, o sea, nuestra recopilación de datos, y es que los casos muy avanzados en el norte de Europa, en América, claro, requieren otro tratamiento de entrada. Sí que ahí ya va muy unido o a un lipolinfedema o a un lipedema con obesidad, incluso obesidad mórbida, el abordaje es distinto. Entonces, en esos casos, la cirugía es puramente de descarga para facilitar la movilidad y, bueno, seriada también, como lo hacemos nosotros, pero luego hay escuelas o formas de abordarla, como hacemos en España, en Brasil, en Italia, incluso en Francia, en la que tenemos un poco más en cuenta, por nuestras diferencias culturales, la parte estética. No es la prioridad. Lo que también ha salido a relucir muy claramente, y eso son con datos, fotos y vídeos de nuestros compañeros, es que digamos que los riesgos de la cirugía son importantes y que si no tienes experiencia, las consecuencias pueden ser muy serias. O sea, y lo que realmente la persona que opera mucho lipedema sabe que tiene pocas consecuencias o pocos riesgos cuando el paciente viene bien preparado. Por eso nuestro protocolo empieza con una preparación, una dieta preoperatoria y un seguimiento, ¿no?, por parte de un equipo multidisciplinar. Sí. Quiere decir que no hace falta que estemos todos en la misma clínica, hace falta que hablemos, hace falta que intercambiemos la información del paciente para que ella se quede, ¿no?, más relajada, más tranquila y vaya bien preparada. Pero estas diferencias culturales sí nos hacen pensar de otra manera. De hecho, lo que hemos hecho con lo que hemos demostrado con esta recopilación de datos, pero que coincide con los datos a nivel nacional, es que en España tenemos una diferencia cultural que probablemente se basa en nuestros hábitos tanto alimenticios como sociales, ¿no? Porque quisimos recalcar que sabemos todos que esta enfermedad tiene también una parte genética, porque se demuestra en muchas familias, ya no solo con estudios genéticos de laboratorio, sino que tú tienes pacientes en los que te viene la madre, la hija, la prima, 2 hermanas, la prima y la abuela, y hay que tratarlas diferentes a pesar de tener lo mismo. Sí, totalmente. Nos ha pasado hace poquito también el caso de 2 hermanas. Sí, el año pasado madres e hijas, este año son hermanas, algunas primas o abuelas que dicen yo ya no me voy a tratar, pero no quiero que mi nieta... Y ahí cuenta mucho la educación que estamos dando también en casa a la hora de alimentarse uno, ¿no? O sea, si nos quitamos estos últimos años de alimentación de procesados, rápida y tal, si volvemos al origen... Sí, volver al origen, pero con pinzas. ¿Por qué? Porque también el origen, antes, nuestros abuelos, sí que es verdad que hemos visto que la mejor dieta al final es la dieta mediterránea, pero modificada. ¿Por qué digo con pinzas? Porque, lógicamente, hemos heredado una alimentación, como siempre digo, un poco de posguerra, un poco de pobreza, ¿vale? Gente que trabajaba de sol a sol y necesitaba una carga de carbohidratos y una comida bastante calórica para poder atravesar la jornada. Hoy día, si pasas 10, 12 horas en tu oficina o 8 horas en la oficina y 2 conduciendo o yendo en autobús, pues no necesitas eso. No. Aunque vayas a hacer 1 hora de gimnasio todas las mañanas, porque 24 horas del día, 1 hora de gimnasio, yo te aplaudo, pero no compensa, ¿no? Entonces, comer esa cantidad de carbohidratos o las tostadas con pan por la noche, todo esto no te va a favorecer. Así que más o menos lo que venimos haciendo es lo correcto. No hay que confundir con la típica dieta antiinflamatoria que se puso de moda para todo el mundo, porque hay algunas excepciones a tener en cuenta con el lipedema y sobre todo con cada caso de cada una de las pacientes, claro, porque puede haber un SIBO, una cándida, lo que fuera, ¿no? Hay muchísima más patología intestinal que en la población sin lipedema. Sí, esto también está demostrado ya con todos los estudios. Hablábamos también de la hiperlaxitud, que también afecta a la hiperpermeabilidad intestinal y también a la activación de macrófagos y tal. Y bueno, es importante tener en cuenta porque también hay como más histaminosis, en fin, también. Todo tiene relación. Y es bueno tenerlo en cuenta con alguien que te sepa tratar como corresponde, porque si no, vamos mal con algo muy genérico. Cuando me preguntan, ¿hay una dieta para el lipedema? No la hay. Hablaron
de la, como siempre, ¿no? De la cetogénica como una estrategia que Sí. puede servir en un momento Temporal. dado porque ayuda mucho a desinflamar, pero no es para todo el mundo. También hablaron de TCA, de trastorno de la conducta alimenticia. De hecho, También. presentaron un trabajo bastante interesante. Desde la FE de Valencia, Ujú. desde el hospital, la doctora Sí, sí. Forner. Exacto. Y bueno, y también, por supuesto, tener en cuenta las comorbilidades, no solo en la alimentación, sino en el resto de, incluso en la actividad física, porque en la actividad física también planteaban de cómo hacer. Hay un trabajo de Silvia Campino, que es también una terapeuta italiana, que me pareció súper interesante porque hablaba de incluso de la actividad vascular, del tema de la laxitud, no solamente, no, yo soy un entrenador experto en lipedema, ¿no? Porque soy un señor y que, bueno, he visto que el lipedema está de moda y vamos a entrenar gente para el lipedema, y no es así. Porque hay que saber mucho de las fascias, de la microcirculación, del tema muscular, y no nos tenemos que centrar solamente en bajar el peso y el volumen, que por supuesto es necesario, porque también la doctora Fornell lo dice, ¿no? Que la obesidad y el sobrepeso es un hándicap para el lipedema, obviamente, pero tenemos que ir a por faena, pero bien hecha. Habían dos cosas que me ha parecido también que han expuesto muy claramente. Es la progresión, la diferencia entre progresión y recaída, ¿no? Porque tiene que ver con la cirugía. Esto vuelve, si me opero, me vuelve a salir, o cuántas, ¿no? Voy a acabar muy mal si no me opero. No, la cirugía es un método más de tratamiento, obviamente descarga, pero me pareció muy claro el debate, ¿no? Luego de las mesas, por ejemplo, hablando de la diferencia entre progresión y recaída. La progresión es si tú no tratas la enfermedad, avanza, claro, porque necesita una compresión, necesita una dieta específica, necesita una terapia manual, necesita un tratamiento de ese tejido, de la fibrosis y del edema. Y luego la recaída es, bueno, si no lo cuidas, bueno. Claro, tú incluso aunque te hayas operado, estás igualmente, tienes la misma enfermedad que tienes que seguir cuidando siempre. Si tú, una de las cosas que explica la doctora Forner, que ha publicado, y ya sabíamos de este último año, era que la obesidad obviamente empeora el pronóstico del lipedema. Claro. Tanto si te operas como si no, pero incluso operada... Es que vuelve, la célula sigue estando, aunque claro. Bueno, vienen otras y vuelven a crecer. Claro. Exacto, no es que vuelve, es que nunca se ha ido porque está en ti. Exacto. Entonces es importante saber que, bueno, te extraen una parte, pero si no trabajas realmente en un reset de tu cuerpo, claro. no tienes. Esto es importante también para los cirujanos porque el que viene prometiendo esto te lo quito yo, no te preocupes, esto no se puede prometer. Y hay que hablar muy claramente, también lo hemos hablado, de las expectativas de las pacientes, cómo explicarles que es una parte más del tratamiento, es una opción, en muchos casos a veces es necesaria en estadios muy avanzados, pero si no, es una opción, pero esto no te quita el resto del tratamiento. Claro. O sea, no es uno u otro, sino el tratamiento, más. ¿No? Y hay una cosa que a mí me gustó mucho, que hablaron también del tema de brazos, que tú habías presentado un trabajo en el SECPRE el año pasado que me gustó mucho, me interesó bastante, y esta vez la doctora Dina Day también, la verdad que hizo una presentación excelente. Ella ya, bueno, yo hace 2 años, cuando coincidimos en el primer congreso en Potsdam, estuvimos hablando mucho tiempo de brazos, porque hace 2 años no había mucha gente hablando del lipedema en los brazos. De hecho, los antiguos manuales describen como lipedema que afecta a piernas y a veces a brazos. E incluso en algunos ponía hasta 30%. O sea, la gente estaba manejando esos datos que obviamente una persona que trata lipedema todas las semanas sabe que no es cierto. Cuando tú ves a tus pacientes, claro, hay muchas más. Bueno, pues me picó la curiosidad el año anterior y hicimos una revisión de los pacientes del último año y medio. 78% de las pacientes tienen afectación de brazos, incluso sin ellas decir de entrada, ¿no? Me duelen los brazos, pero cuando los exploras, cuando haces una buena historia y los ves, dices afectación de brazos, ¿no? Es lo que se llama un grado 4, la pierna completa, claro, desde la cintura y brazos también. Y sí, lo presentamos en la SECPRE del año pasado, en la Sociedad de Cirugía Plástica, y luego ahora ya sí que se ha sumado alguna gente más también a hacer buenos trabajos, como el doctor Caballera también ha hecho un estudio que presenta sobre brazos,
pero sin ninguna duda la doctora Denaday tiene una técnica específica que estuvimos comentando hace 2 años, que comparte con el doctor Su también en Estados Unidos, en Norteamérica, y que yo tuve la suerte de que me la explicara hace 2 años y que hemos estado utilizando en este tiempo. Pero es que ahora he hecho una presentación con todo lujo de detalles que es estupenda, porque se tienen que tratar de otra forma. O sea, las piernas están sometidas a una forma de gravedad y, ¿no?, a una actividad muy distinta a la de los brazos, y no puedes hacer un trocito del brazo o la parte de abajo. Y lo que ha demostrado ella es que sin necesidad de ninguna aparatología, la retracción es muy, muy, muy buena. Mejor que las piernas incluso. Mucho mejor que las piernas. Entonces, en casos así muy limitados hay que hacer alguna resección de piel, que además, después de haber esperado un tiempo tras la operación de brazos, puede ser con una cicatriz mínima. Entonces, que haciéndolo bien, con una buena preparación como estamos haciendo, con un tratamiento antiinflamatorio, ¿no?, abordando la enfermedad desde diferentes fases, la cirugía tiene unos resultados muy buenos. Hay que hablarlo con cada paciente, claro, pero sin necesidad de más aparatos ni de más técnicas. Sí, sí, yo me quedé alucinada con las imágenes. Y bueno, que también sé que utilizas una técnica, bueno, que has aprendido con ella también, y lo he visto en nuestras pacientes, y la verdad que... Sí, los brazos quedan muy bien. Es muy agradecido. Es muy agradecido. Bien, pues en conclusión, en estos días en el Congreso, lo que nos hemos dado cuenta sobre todo es que el lipedema es mucho más que estética, aunque hay que validar lo que las pacientes muchas veces más le preocupa es el tema estético, pero eso va mucho más allá de una grasa inflamada, ¿no? Yo por lo que puedo decir es que todo lo que he aprendido lo intentaré llevar a la práctica para poder acompañaros en el tratamiento, y tanto sea que decidas o no operarte, por supuesto. Tenemos que pensar que esto es una patología y hay que tratarla como tal. Así es. Y yo, por mi parte, me voy muy satisfecha de esta semana, viendo que se toma cada vez más en serio el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, sin que sea necesidad que el cirujano plástico lo diagnostique y lo trate por su cuenta, sino que hay otros especialistas, desde medicina de familia, pasando por endocrino, ginecología, vasculares, que tienen que tomar parte en esta enfermedad. La cirugía, al final y al cabo, es una parte, es una opción para quien la elija, y obviamente un cirujano plástico tiene que estar formado en esta enfermedad para saber lo que tiene que tratar, pero tenemos que implicar a todos los demás. Incluso a mí me haría ilusión que lleguemos a un momento en que en pediatría también se empiece a diagnosticar a la enfermedad, para no tener que llegar a estadios más avanzados. Cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, cuanto Claro más que información mejor. Sí. Si necesitáis más información, aquí tenéis un montón. Podéis contactarnos, os dejamos abajo los datos. Gracias, hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Un abrazo. Chao. Chao.